teléfono me escuchan bien, ¿cierto? Bueno, entonces sigo acá. Entonces, en términos generales, yo necesito coger la arteria, pasarla por un filtro, es una cápsula glomerular, sacar lo que no me sirve, en general se sale todo, toda la parte líquida, la mayoría, y luego pasarla por unos procesos donde se define qué es lo que se necesita, entonces se reabsorbe, es la linecita verde que ustedes ven aquí, pero también así como se reabsorbe, digamos que las flechas amarillas hablan de la filtración, entonces tenemos un proceso de que filtra, sale al escape, al espacio. Luego hay un proceso que se llama reabsorción, que es que el espacio vuelve a ingresar al capilar. Y luego hay un proceso también que se llama secreción, que es que no pasó, alguna sustancia que está aquí no se filtró por algún motivo, pero entonces siguió por acá y luego por acá se encontró con un receptor que es del capilar, es capaz de volverla a meter al túbulo renal. ¿Sí? Por último, lo que... Profe, Señor. que parece que lo dejaste en espera, Urrea. ¿Cómo así en espera? Sí, como que él no te escucha por la llamada. ¿Ya? ¿Urrea me escucha? Listo, profe, ya lo vi. ¿Y Angie también? Sí, señor, profe. Ya. Listo, ok, qué pena. Sí, no lo había combinado, qué pena. Gracias, Sebastián. Dale. Entonces tenemos aquí una parte que ya definitivamente, pues lo que se secretó, se definirá si definitivamente más adelante se puede volver a reabsorber o si definitivamente ya es material de basura o de desecho y entonces se convierte ya en orina. Y eso es lo que se excreta. Hay varias diferencias entre filtración, secreción, reabsorción y excreción, que son en general, muchachos, los 4 procesos que hace nuestro riñón. ¿Listo? Filtración, secreción, reabsorción y excreción. Esas son las cosas que vamos a definir a lo largo del sistema renal. Entonces, anatómicamente, uno ve, tenemos 2 riñones. Recuerden que por encima del riñón pues tenemos las glándulas suprarrenales, pero el riñón está envuelto en una cápsula, ¿sí? Dentro de la cápsula también encontramos unas pirámides, y las pirámides que se hablan como la base, y en el ápex vamos a encontrar una papila que entran en contacto con unos cálices, donde hay cálices menores y cálices mayores, como tal. Tenemos una corteza, como tal, también, externa. El riñón está perfundido por una arteria y obviamente drena una vena. Tenemos algo que se llama la pelvis renal, que es donde en últimas se colecta el flujo de muchas nefronas, es decir, se conecta toda la orina como tal. Y tenemos un uréter que lo último que hace es mandar todo el proceso de filtración, es decir, la diuresis, enviarlo a una zona de almacenamiento que se considera la vejiga, ¿sí? Entonces la nefrona como tal tiene diferentes componentes. Nosotros tenemos acá el componente de la cápsula. Iniciamos aquí con la arteriola, una arteriola aferente, es decir, que llega al glomérulo, y una eferente que sería la que sale, que no está aquí descrita, pero es esta. Tenemos aquí la cápsula de Bowman, ¿sí? Que es donde hacemos el mayor proceso de filtración. Y tenemos aquí un túbulo proximal. Ustedes tienen que aprenderse muy bien esto porque cada proceso, cada parte anatómica de la nefrona tiene una función específica. Entonces, si ustedes observan, esta parte sale hacia este lado y aquí está el túbulo proximal. Luego viene la famosa asa de Henle. Tenemos un extremo delgado, un extremo grueso, ¿sí? Hay una parte descendente, hay una parte ascendente delgada y una ascendente gruesa. Y por acá es curioso que esta asa vuelve a entrar en contacto con la primera parte que era la filtración. Fíjense que este complejo, este tubo se vuelve a pegar a este sistema y es que esto forma algo que se llama el aparato yuxtaglomerular, lo vamos a revisar, y este aparato yuxtaglomerular, digamos que lo que hace es censar lo que ocurrió en todo este paso. Esto no se preocupen, estamos hablando de la forma general, vamos a ir paso a paso luego. Aquí hay un ente muy regulador muy importante de la nefrona que se llama la mácula densa, que todo el tiempo está informando de cómo están las concentraciones
sobre todo las cantidades de sodio que tenemos en nuestro sistema urinario, en nuestra nefrona, para poder definir qué se debe hacer, si se debe regular, si se debe poner más líquido dentro del tubo, si se debe sacar, si se debe reabsorber. Bueno, recuerden que estamos tratando de formar un líquido que tenga diferentes concentraciones de iones o de sustratos que de pronto ya no necesitamos, ¿sí? Nosotros no botamos lo que necesitamos. Puede ser que en algún momento se saque, es decir, se filtre, pero luego se tiene que reabsorber. O sea que nuestro riñón tiene esa función de determinar qué iones, qué sustratos energéticos se tienen que quedar dentro de nuestro organismo. Este proceso de filtrado es un proceso de filtrado delicado, por ahí no pasan proteínas grandes, solamente pasan moléculas pequeñas. Ustedes vamos a ver también eso un poco más en detalle. Luego de que salimos de aquí, de la mácula densa, venimos a un túbulo distal, y ese túbulo distal también tiene funciones importantes sobre la diuresis, y llegamos por último a los túbulos colectores, conducto colector cortical y el medular. Van a ver que aquí dice cortical y aquí dice medular, que hace relación a que nosotros tenemos una parte que se llama la corteza, y por acá en el fondo tenemos una parte que se llama la médula, que es esto que ustedes ven aquí. Dígame. ¿Cuál es la función de la cápsula de Bowman? La cápsula de Bowman tiene funciones de filtración, principalmente. No se escucha. Entonces, funciones de filtración. Por favor, cierren los micrófonos que están haciendo interferencia. Gracias. La cápsula de Bowman tiene como función filtrar. Esa es su principal función. Pero lo vamos a ver en detalle. O ustedes lo van a hacer ahorita más adelante. Entonces, fíjense que la nefrona como tal, miren que esto que ustedes ven aquí en este diagrama es una nefrona. Miren cómo tiene una asa por acá, hasta el fondo. Se devuelve, acá estaría la cápsula, acá estaría la mácula densa, y luego lo que acabamos de ver aquí. O sea, esto que ustedes ven aquí, las componentes de la nefrona, lo están viendo acá, en donde está esta diapositiva. Pues para los que me están escuchando por el celular, la diapositiva donde aparece como un globito, una bola amarilla y roja. Entonces, fíjense que hay una parte de la nefrona, esta nefrona que una parte está en la corteza como tal, y otra parte está en la médula, ¿sí? Nosotros tenemos dos médulas, una médula interna y una médula externa. Pues todo esto que va cambiando de color, si ven que van cambiando de color, una es como amarillo y se va volviendo como naranja hasta que llegue a rojo, pues esto va cambiando de color, muchachos, porque el color denota la concentración osmolar que tiene esta parte del riñón. Entonces, entre más amarillo está, normalmente es 300 miliosmoles, que 300 miliosmoles es muy cercano a la osmolaridad de la sangre. Recuerden que el molar de un líquido depende de la concentración de sus iones, ¿sí? O sea, qué tan concentrado está. Y si yo digo que tengo 300 miliosmoles en la sangre, es porque los iones y todas las proteínas generan determinada concentración osmolar, ¿sí? O sea, determinada concentración de esos iones. Y digamos que la corteza es muy similar a la de la sangre. Pero cuando la parte anatómica del riñón se va hacia la papila, ¿sí? O hacia la parte interna, hacia la médula interna y la papila, esta concentración molar se puede llegar a hacer hasta 1200 milimoles, o sea, casi 4 veces lo que tiene la concentración de la sangre. Es muy concentrado, ¿sí? Recuerden que todo nuestro líquido del cuerpo pasa por 3 compartimientos grandes, por el vascular, por el luminal y por el intersticial, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ahí se descayó la llamada de alguien. ¿Quién quedó en la llamada? ¿Angie o...? Entonces, no, ya me puedo conectar por aquí, profe, entonces... Ah, bueno, ya, listo, ya se pudo conectar. Mira a ver si tú también te puedes conectar. Ya Gracias, profe. Bueno, entonces, fíjense que esos movimientos de líquido entre los espacios luminal, vascular e intersticial dependen, recuerden, en gran medida de las concentraciones osmolares por donde están las vías. Entonces, nuestro riñón tiene una facultad, y es que es capaz de forma externa cambiar o modular la concentración osmolar por donde pasa ese fluido, ese filtrado de la sangre. Entonces, aquí, a ver, en esta imagen, ustedes ven que la arteriola filtra hacia esta cápsula, ¿cierto? Hacia la cápsula de Bowman, y por ahí ya se forma un conducto. Es decir, que un ultrafiltrado de lo que se filtró, de lo que, pues, valga la redundancia, de lo que salió de la sangre,
es lo que viene por este conducto. Pero este conducto está en contacto con su intersticio, es decir, con la parte externa. Y eso es lo que les estoy mostrando aquí, que miren cómo ella en una parte, digamos la parte del túbulo proximal está todavía en la corteza, pero cuando ya hablamos del asa de Henle, por ejemplo, el asa de Henle ya pasa ya por las médulas externa e interna hasta la papila, es decir, cambia su parte externa la osmolaridad, y eso puede impactar el contenido que ella tiene adentro, tanto de líquido como de iones. ¿Es claro? Entonces, por eso nuestro riñón es capaz de cambiar las composiciones iónicas del ultrafiltrado de la sangre, que en última va a ser la orina, dado que es capaz de modular las concentraciones externas como tal, osmolares, que él maneja, ¿sí? Bueno, esta médula también se le puede decir bulbo externo o bulbo interno, dependiendo de donde lo lean. Bueno, en español. Entonces tenemos algo como así, muchachos. Esta es como una mucho más esquemática de lo que pasa. Entonces tenemos una arteria, dijimos que era una arteria aferente, ¿cierto? Que ingresa a la cápsula de Bowman, mírenlo aquí. Y esa cápsula de Bowman lo que está filtrando esta sangre que está aquí. Por lo tanto, una gran parte de ese líquido va a meterse a este conducto y va a tener una secuencia. Y estos caminos de este túbulo contorneado proximal y el distal y hasta Henle van a irse cambiando a medida que esto va avanzando hacia el fondo como tal de la nefrona, porque los gradientes osmolares que tienen externos pueden ser distintos, ¿sí? Y eso puede modular las funciones de la orina, por ejemplo. Pero si ustedes ven, una vez que la arteria se filtró, la arteria siguió su camino, siguió andando por acá, y miren que la arteria se va haciendo una arteria cada vez más pequeña, se capilariza, y luego sale como una vena como tal, que ya tiene sangre filtrada y que nuevamente se va a comunicar con el retorno venoso en general, y luego va a ir al corazón derecho. Entonces, nosotros filtramos una arteria, y esa filtración de esa arteria la convertimos en orina, ¿sí? Y es lo que nosotros en últimas excretamos hacia la vejiga para después ser eliminado de nuestro cuerpo. Nosotros filtramos arterias con presiones tan altas como 60 milímetros de mercurio, es decir, filtramos una arteria, no un capilar. Por eso la presión hidrostática va a jugar un papel muy importante en la función renal. La presión arterial de un individuo juega un papel muy importante en la función renal de él. Entonces, nosotros canalizamos la sangre a una alta presión por una red de vasos sanguíneos, ¿sí? Y tenemos unas células que llaman células mesangliales que controlan la tasa de filtración. Ustedes van ahorita a hacer una investigación sobre eso. Y tenemos que la función de los túbulos renales es básicamente recuperar los solutos esenciales, ¿sí? Y reabsorber la mayor cantidad de agua que se necesita nuevamente para meterla al torrente sanguíneo, ¿sí? Yo no puedo coger y botar una cantidad de agua de mi sistema circulatorio, porque ¿qué le haría eso a la presión arterial? Si yo orino y orino y orino y orino y orino, ¿qué le va a pasar a uno con la presión arterial? Disminuye. Voy a perder volemia, ¿sí? Yo no puedo empezar a orinar en forma porque me cae la presión arterial. Entonces, yo no puedo tomar furosemida, por ejemplo, y tomar furosemida porque eso me altera la función renal, me pone a orinar en forma, me bloquea la absorción de sodio y empiezo a orinar y en última me pongo hipotenso. ¿Entienden? Porque estamos hablando de que el riñón está filtrando una arteria. Y que la función del riñón no es solamente recuperar solutos, sino también mantener los niveles de volemia adecuados. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, o sea que tanto la presión arterial Vamos a hablar. que esté... Bueno. Perdón, no entendí. ¿Qué? Tanto la presión arterial que esté aumentada o muy disminuida le hace daño al riñón. Sí, claro. La presión arterial elevada también produce daño renal. Por eso los pacientes hipertensos hacen falla renal. Porque las presiones muy altas también hacen... ¿Qué pasa si usted tiene colador en su casa? No, ¿quién le estaba hablando? Sí. Eric. ¿Quién fue que me preguntó? Eric. ¿Vos tenés colador donde hacen el jugo, sí o no? ¿Sí? Bueno, cuando ustedes hacen el jugo, me imagino que todos los tienen haciendo jugo en sus casas por la cuarentena.
Ustedes tienen que, digamos, que hacer un jugo de lulo o de mora y tienen que colar eso. Si usted va hacia la licuadora en el colador y le empieza todos los días con la cuchara a hacerle presión y presión a poder colar el jugo, ¿qué le pasa al filtro del colador? Se va dañando. Se va dañando, ¿cierto? ¿Qué empieza a pasar en el resultado del jugo? ¿Cómo le va a salir el jugo? Con puros granos. Exacto, con aumento del residuo de la fruta, ¿cierto? Y eso es porque Sí, las tienen muy altas, a las que usted somete, por ejemplo, un colador, van dañando la capacidad que él tiene de filtrar y de ser selectivo en lo que se pasa. Entonces, cuando yo meto a un paciente de altas presiones, un paciente con presión arterial elevada todo el tiempo, poco a poco voy dañando la capacidad que tiene el riñón de hacer filtración y se me empiezan a pasar cosas a la nefrona que no deberían haberse pasado, ¿sí? Hay cosas que no se pasan al glomérulo. Por ejemplo, ¿ustedes no han oído un dicho que dice que es más malo que orinar sangre? Ustedes ninguno debe orinar sangre, ¿no, muchachos? O sea, el que orina sangre es porque se pasaron las proteínas al riñón. Y una proteína son moléculas muy grandes, de más de 5.000 Daltons. Y el filtro renal no permite, o la cápsula de Bowman no permite filtrar cosas mayores a 5.000 Daltons. De hecho, por ahí se pueden pasar alguna proteína muy chiquita o un aminoácido, pero no se pueden pasar proteínas grandes, por ejemplo, una albúmina o hemoglobina, nada de eso, un glóbulo rojo, nada de eso pasa por ahí. Eso es muy grande para pasar por ahí. Y realmente los poros son muy finos, cumplen la función del colador del jugo. O sea, usted licúa la mora y lo que pasa es el sustrato líquido, el plasma, o sea, la contenido líquido, no se le pasan las pepas de la mora, porque si usted pone o utiliza un colador de diente muy grueso, pues, o de espacio muy grueso, pues se le va a pasar todo, ¿sí o no? Entonces, más o menos funciona así. Entonces, digamos que la hipertensión daña el filtro y la hipotensión no deja que filtre. ¿Qué pasa si yo cojo el colador y, digamos, medio licúo la fruta? No la dejo mucho tiempo en la licuadora, sino que la prendo un momentico y después cojo lo que licué y se lo echo al colador. ¿Qué pasa? No sale bien el jugo con el sabor. ¿Cierto? O sea, la mayoría de la fruta se va a quedar en el colador porque no va a ser capaz de pasar el diente. La presión que, digamos, que yo ejerzo, o si yo no le muevo con la cuchara o lo bato para que eso pueda colar, no voy a poder filtrar. Entonces, un paciente, por ejemplo, que está hipotenso todo el tiempo, o sea, que tiene presiones bajas por debajo de 60, es un paciente que no empieza a depurar las cosas que tiene que depurar. Y entonces a eso nosotros le llamamos que empieza a hacer falla renal. ¿Sí? Empiezan a sustancias que tienen que filtrarse, no se filtran, porque no hay presión suficiente para que ellas pasen y se salgan de la vía arterial. Y por lo tanto yo empiezo a quedarme con ellas dentro de la sangre. Y por ejemplo, hay una sustancia que nosotros medimos mucho en la clínica que se llama la creatinina. Entonces nosotros le medimos todo el tiempo al paciente para saber si tiene una función. La creatinina y el BUN, que es el nitrógeno ureico, y la creatinina, que es el producto de desecho metabólico del músculo. Ojo que es creatinina y no creatina, ¿no? Que son dos cosas distintas. Creatinina. Entonces la creatinina, esa sustancia, digamos, en un paciente hipotenso, yo cómo sé que está haciendo falla renal, porque le tomo una creatinina en sangre y la veo elevada. Y yo sé cuánto es los niveles de creatinina que debe tener un paciente y no puedo encontrarla elevada en la sangre. Si la encuentro elevada en la sangre, quiere decir que mi riñón no está filtrando, no está depurando la creatinina, que es una sustancia que debe ser eliminada de mi cuerpo. ¿Entendido? Profe, señora. Entonces un paciente que sea hipotenso es al que le hacen diálisis. Bueno, no solo el que está hipotenso, no. Realmente la diálisis, si yo tengo un paciente hipotenso y lo pongo en diálisis, pues peor dolor, le va peor. ¿Por qué? Porque la diálisis es que te sacan sangre, la pasan por un rodillo que cumple las funciones del riñón, filtran la sangre y te la vuelven a poner. Pero para eso, cuando vos te están sacando sangre, pues estás perdiendo presión arterial, ¿me entiendes? Entonces, si estás perdiendo presión arterial, se te está cayendo la volemia y vas a pues puedes ponerte más choqueado. Pero, perdón, termina esta idea. A los pacientes que le hacen diálisis son aquellos pacientes que la función renal ya no es capaz de cumplir las metas. Es decir, ya no es capaz de depurar, ya no es capaz de controlar los electrolitos, ya no es capaz de depurar las sustancias malas del organismo. Dime, ahora sí.
Profe, o sea que que sí. como tal el daño en los riñones es más que todo en la presión alta que en la presión baja. O sea, en la presión baja puede haber la facilidad de que no haya un daño como tal en el riñón. Sí hay una consecuencia, pero no hace el daño como lo hace cuando está aumentada la presión. Bueno, pues varias cosas hay que tener en cuenta ahí. Digamos que en esa parte podrías tener en parte una razón lógica y es que no es que yo esté dañando como tal la cosa, sino que no la hago filtrar. Pero recuerda que yo tengo una presión baja, la sangre que llega al riñón a nutrir la célula renal también está baja. Entonces, la célula renal empieza a dañarse, a morirse porque no tiene buena perfusión. Entonces, también se hace daño renal, ¿me entiendes? Ya. No por el mecanismo que te estoy diciendo de crear, producir orina. Digan, plantéalo mejor así, Eri, para que no te confundas. Un paciente hipotenso pierde la capacidad de hacer orina. No es capaz de producir orina. Por eso, ustedes, los que trabajan o que han trabajado como auxiliares, cuando tienen pacientes hospitalizados, les mandan a cuantificarle la orina. Sí. No porque nosotros le estamos midiendo algo de la orina directamente. No, ustedes ven que ustedes simplemente cuantifican y votan, cuantifican y votan. ¿Y por qué cuantifican y votan? Porque la cuantificación lo que te está diciendo es si realmente la presión arterial que vos tenés está siendo capaz de producir orina en ese paciente. Y todos nosotros tenemos una tasa de producción de orina en el cuerpo que es más o menos alrededor de 1 mililitro kilogramo hora, entre 0.8 y 1 mililitro kilogramo hora. O sea, por cada kilo que ustedes pesen, entonces una persona que pese 100 kilos, por ejemplo, tendrá que producir más o menos 100 mililitros de orina por hora. ¿Es claro? Entonces, digámoslo así, mejor Eric. Pero definitivamente los dos estados, tanto la hipotensión como la hipertensión, producen lesión renal. Gracias, profe. Bueno, esto que está aquí es este cuadrito que les muestro aquí. Este cuadrito lo voy a amplificar aquí y es cómo es la red glomerular. O sea, ¿qué es eso? Anatómicamente, ¿qué es? Entonces, si ustedes ven, aquí está la arteriola aferente y aquí está la arteriola eferente. Entonces, ya dijimos que esto filtra una arteria. Esta arteria como tal se capilariza, es decir, que forma huecos y cosas más pequeñitas donde la sangre o el filtrado plasmático se puede salir y se puede pasar al espacio de Bowman. Y tenemos una parte que se llama el corpúsculo renal. El corpúsculo renal involucra la cápsula de Bowman y el capilar glomerular, es decir, todo esto que ustedes ven acá. La cápsula de Bowman tiene diferentes capas, una capa parietal, una capa visceral, que eso lo vamos a revisar en detalle, y la capa glomerular, pues básicamente está cubierta por una capa visceral, que básicamente como tal son los capilares de las arteriolas. Y tenemos esto que les mencioné, que era un aparato justaglomerular, que es después de que por aquí salió, tuvo lo proximal, asa de Henle, se devolvió y por acá volvió a subir. ¿Se acuerdan que entraba otra vez en contacto? Que les mostré que entraba otra vez en contacto con este sistema. Pues a esto como tal, a toda esta estructura